Bueno, y seguimos con Elías Agua, diputado a la Asamblea Nacional por el Partido Socialista Unido de Venezuela, por el Estado Miranda. Bueno, Elías, te dejaba una pregunta pendiente y es con respecto a las medidas económicas que el presidente ha anunciado, pero antes te decía que si no era pertinente que el chavismo se hiciera una autocrítica por los resultados de la política económica, o todo es guerra económica. Pero yo creo que en varias etapas, porque no es cierto que la política económica de la Revolución Bolivariana fue, digamos, o generó consecuencias negativas por el país, por el contrario. El desarrollo de la política económica de la Revolución Bolivariana permitió, bueno, la expansión del consumo, de los derechos, crecimiento económico, ¿no?, durante varios años. Luego tuvo periodos importantes de agotamiento de esas políticas, por ejemplo, el año 2007, 2008, 2009. Se hicieron rectificaciones y avanzamos en una recuperación importante a partir del 2011, del 2012. Y luego, bueno, ocurrió un evento político que sin duda alguna, por el peso fundacional que tenía el liderazgo del presidente Chávez, conmocionó a la sociedad. Y además activó mecanismos de conspiración económica que, sumado, bueno, a errores, a dilaciones en decisiones, etcétera, nos llevaron a esta consecuencia. Pero no solo es el gobierno el que tiene que hacerse la autocrítica, sino también el propio sector privado. Yo lo decía ayer en el debate en la Asamblea. Digamos, un estímulo a la producción nacional como la que ha desarrollado la revolución, no lo tiene ningún gobierno. ¿En dónde ¿no? se ve ese estímulo? Carteras agrícolas, carteras obligatorias a la banca, para el sector industrial, para el sector construcción, para el sector agrícola, para el sector turismo, ¿no?, que es tasas preferenciales de interés, obligatoriedad de la banca de financiar en condiciones preferenciales, ¿no?, exoneración del impuesto sobre la renta a la agricultura, ¿no?, subsidios durante 17 años a la gasolina, a los combustibles en general, incluyendo el diésel, que no se ajustó en esta oportunidad, que es con que funciona la industria, funciona las maquinarias agrícolas, etcétera, ¿no? Subsidio al agua, a la electricidad, expansión del propio consumo, apertura de mercados internacionales como Mercosur, el Caribe, ¿no? Y nada de esto fue aprovechado a su máxima capacidad por el sector productivo, que lo que hizo fue ponerse un techo a la producción para intentar, por la vía de una expansión del poder adquisitivo en el mercado especulativo, lograr las ganancias que pudo haber logrado produciendo más. Sin embargo, vimos, por ejemplo, costos. muchos negocios con otros países para atraer ganado, para traer granos, para traer semillas, para traer, incluso para construcción, para plantas de tomate, plantas de, etcétera. Porque la expansión, bueno, tú estuviste en el, sí, porque la expansión del consumo, la expansión del consumo, especialmente eso comienza a ocurrir a partir del año 2010, 2011, que hay una expansión grande del consumo, y ante la limitación de la producción, que la producción creció pero no al ritmo del consumo, entonces se tomaron las previsiones en materia de importar determinados insumos para garantizar que hubiese el abastecimiento, y eso funcionó así hasta mediados del año, principio del año 2013, que cuando se comienzan a producir toda la alteración en las variables económicas, ¿no?, y el fenómeno del dólar paralelo y la caída de los precios del petróleo, bueno, comienza a mermar la capacidad de importación. Y ciertamente se había frenado la capacidad de producción, pero no siempre fue así. Una política necesaria en un momento donde la producción no alcanzaba a cubrir el consumo expandido, ¿no? Igualmente pasó con el tema de materiales de construcción. Si tú te pones una meta de construir 3 millones de viviendas, como la hemos construido, ¿no?, y que se llegó a 1 millón de viviendas ya, bueno, implicaba que incluso la capacidad, por ejemplo, de Sidor, que tiene graves problemas, sin duda alguna, pero aún Sidor estuviese a su máxima capacidad, no tiene la capacidad para aguantar la demanda que implica la gran misión. Ahora, fíjate, por ejemplo, Venezuela. en el caso de Sidor, la empresa estaba en manos privadas, se estatizó, los trabajadores recibían beneficios por los dividendos de la empresa y después de repente dejaron de percibirlos. Mira, bueno, porque la empresa no los está dando y no lo da por mala gerencia. Y también hay una responsabilidad de los dirigentes sindicales allí. Yo lo digo con toda responsabilidad, no tengo nada que perder, ¿no? Yo creo que ahí en Sidor todo el mundo tiene que hacerse un proceso profundo de revisión, autocrítica, ¿no?, y conciencia, ¿no?, porque esa dirigencia sindical que no le demandaba a los sectores privados lo que le ha demandado al Estado y lo que ha paralizado y no paraba la empresa
todas las veces que la ha paralizado, de que el Estado tiene también cosas que responderle al país. Yo creo que llegó la hora de que cada quien aquí asuma su responsabilidad. El gobierno, en los errores que hayamos cometido, la asumimos. Pero también los sectores privados, los sectores sindicales, los sectores sociales, tienen que darle una respuesta al país, ¿no? De la responsabilidad que tienen en el manejo de eso. Uno de los problemas del abastecimiento fue precisamente la corrupción, que impidió que llegara al destino que tenía que llegar muchos alimentos, bueno, producto del acaparamiento, negocios por debajo de cuerda. Por eso hemos visto la operación Gorgojo, por ejemplo, que me parece que está bien. Ahora, todos los gorgojos que deberían estar presos están presos. Hay gorgojos mayores que no han sido tocados, te pregunto. Sin duda alguna. Ahí hay un concierto de sectores privados y públicos, ¿no? Que crearon un mecanismo de extracción, como ha dicho el presidente Maduro, de vulneración de los sistemas de distribución, tanto públicos como privados, ¿no? Para favorecer el mercado informal, el contrabando de extracción, y sobre eso se está actuando, ¿no? Y se comenzó además por los principales dirigentes de esas cadenas de distribución de alimentos, y luego a partir de eso se ha ido desmontando toda la estructura que... Y más arriba no hay responsabilidades. Bueno, yo no lo sé. Porque hay culpables y hay responsables, digamos. Claro. Si algo estaba pasando, el que estaba de ministro o el ministro sabía de esa situación, ¿qué se hizo para evitarla, por ejemplo? Bueno, eso habrá que indagarlo, investigarlo, y cada quien tiene que responder. No es nada personal, es un tema Sí, por eso, concreto, yo estoy de acuerdo. Mira, cada quien tiene aquí que salir a explicar. Cuando alguien es señalado, y lo digo con algo de moral, porque cada vez que yo he sido señalado, y tú lo sabes, he salido a responder, y yo mismo he pedido una averiguación ante los organismos controladores. Porque no puede ser que la revolución tenga que cargar con el fardo de una matriz basada en verdades y estimulada de que todos somos unos ladrones, que todos somos unos corruptos. Este es un proyecto ético, revolucionario, que llegó aquí para transformar a la sociedad venezolana. Y quien sea señalado y sea inocente tiene que salir a decir, mira, yo soy inocente, ¿vale? Y bueno, fallé en esto, cometí este error, no sé cuánto. Y quien es culpable, bueno, tiene que someterse, los organismos de los poderes públicos tienen que someterlo a investigación y sanción, ¿no? Creo que Venezuela tiene que hacer un compromiso ético contra la corrupción, pero eso vale también para la oposición, ¿no? Que tras el escudo de la supuesta persecución política, bueno, hacen y deshacen, ¿no? Tienen una acumulación de riqueza, llevan una vida de lujo y se presentan en la asamblea como que nosotros los pobres que hacemos cola. Me pregunto, ¿qué dirigente de la oposición hace cola? No sean fariseos, yo no la hago porque no puedo hacerla por motivos de seguridad, por miles de motivos. Pero yo no voy a llegar a mentir y decir, no, yo sí hago cola, ¿no? Y diputados hablando, nosotros los pobres, ¿cuáles pobres? ¿Cómo viven? Vean las revistas y las páginas sociales que le hacen entrevistas a las esposas de los principales dirigentes de la oposición, ¿no? Y lo que expresan allí. Entonces aquí todo el mundo tiene que de verdad asumir la corrupción, no como un hecho de politiquería, sino como una lucha sincera para sanear al país.